Efesios 4:7. Dice la palabra del Señor. Eso, cuando se le pone eso, entonces yo le toqué Pero otro lado. a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo para todos. Agradecidos con el Señor por estar aquí. Vamos a empezar con este tema, sanidad divina. Pero vamos a hablar hoy de los dones de sanidad divina. Amén. Hay 9 dones en la iglesia. El profeta dice que los dones deberían de estar en la iglesia. Amén. Y son 9 dones que han sido repartidos para la iglesia, ¿verdad? Ustedes lo encuentran en la escritura. No anoté la escritura. Tal vez si alguien puede buscarla por ahí. Creo que es en Corintios 12, algo así, primera o segunda, que están los dones. Y son para el servicio. Amén. Para el servicio de la iglesia. Como en una empresa, ¿verdad? Que hay ejecutivo, hay administrador, hay contador, hay, ¿verdad?, diferentes capacitaciones. Amén. Igual en la iglesia tiene que haber como dijera, este beneficio. Y debe ser muy rico. Yo invito a los jóvenes que no tengan temor en hacer un trabajo para el Señor. ¿Por qué estamos trabajando y preparándonos para una escuela dominical? Es para que las nuevas generaciones no tengan temor de pararse frente si tengo cargando el teléfono a la iglesia. Amén. Y los dones son importantes en la iglesia porque son los de las cuales nosotros nos beneficiamos. Amén. Entonces, el libro de Efesios, que es el libro de redención, adopción, es el libro que nos ubica en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que empieza a decir el capítulo 1. Amén. Entonces, cuando viene la unidad del Espíritu, gloria al nombre del Señor, cuando viene la unidad del Espíritu, ¿verdad? La Biblia dice que Pedro, después de haber bautizado a aquellos creyentes en Pentecostés, dice la palabra que Dios, cuando bajó en Pentecostés y se unió con aquella congregación de Pentecostés, aquellos 120 hombres, 120 familias, 120 hermanos, ¿verdad? Era lo que estaban en Pentecostés. Fue de todos los que siguieron a Cristo, de todas las multitudes. Recuerde que 5,000 hombres se beneficiaron de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Cuando la mujer sana con el flujo de sangre tocó el manto, era una multitud, dice la palabra. Aún Cristo no supo quién lo tocó. Amén. Y al final de ese tiempo, solo 120 fueron al aposento alto a esperar la promesa. 12 familias. Fue lo que fue. Amén. Esa fue la iglesia que Cristo, la iglesia a la cual Cristo pudo sellar con sus 3 años y medio de predicación. 120 hermanos fueron los que recibieron
la unidad del Espíritu, el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, cuando Pedro, vea usted, cuando Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38 y 39, Pedro bautiza la iglesia, bautiza a los creyentes. Y él dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. El don. Sea el don que usted tenga, ¿verdad? Dice que en el verso 7 del 4, dice, vea qué bonito lo que dice aquí, y usted tiene que verlo. Efesios 4, 7, vea qué bonito lo que dice. Yo invito a que usted ame esta promesa. Amén, que usted ame este beneficio, pero que lo tenga. Si en esta mañana estamos descubriendo este gran beneficio de la palabra hacia nosotros, que lo tengamos ahí, no lo dejemos ir. Dice que, pero a cada uno, dice, de nosotros, amén, cada uno de nosotros fue dada primero la gracia, amén. Gloria al nombre del Señor. Fue dada la gracia. Amén. Si usted ve, por eso es que yo no comparto esto y siempre martillo esta cosa tan terrible, ¿verdad? El hombre se chanea hasta donde puede para salir. Amén. ¿Sí? Se emperifolla, como decimos, para salir. Sí, amén. Pero para Dios. Pero cuando viene a la iglesia se pone lo peor. Sí. Se pone lo peor. Amén. No hay don. O quizás el don esté ahí, pero está muerto. Está dormido. Necesita algo que lo despierte. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra que le fue dada ¿qué? La gracia. Le fue dado el carácter, la manera, cómo hacerlo, digamos, le fue dada la atracción, la gracia, le fue dado ¿cómo le dijera? La sabiduría de poderse manifestar, de poder hacer aquello de la manera más amorosa y más reverente ante la presencia del Señor. Amén. Ve usted que la iglesia, la novia de Cristo, que es el grupo escogido. Amén. No es una iglesia. La novia de Cristo no es esta iglesia. Este edificio. La novia de Cristo no es el conjunto grupal que ha venido en esta mañana, sino la novia de Cristo es aquel que participa de la gracia, aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido escogido para la novia. Amén. Aquí vamos a ver muchas cosas importantes. Dios no vino cuando el Espíritu Santo vino a Pentecostés, no vino para todo Israel. Amén. Por eso los discípulos le dijeron, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Amén.
Ellos estaban reclamando aquella promesa que les había sido dada. En Lucas 24:47. Pero recibiréis poder, les dijo él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, antes de irse en la ascensión, en los olivos, ellos están preocupados porque tenían esa duda, restaurarse el reino de Israel. En este tiempo, él dice, no les toca a ustedes estas cosas. Sí, Señor. No le da frío. Pero hay algo más. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder de lo alto. Y me seréis testigo. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido del poder de lo alto. Estoy hablando de Hechos capítulo 1 en adelante. ¿Vino el Espíritu Santo para todo Israel? No. Vino a un lugar donde él le había dicho, quedados en Jerusalén. Porque ahí es donde yo voy a regresar. Amén. 50 días después de la promesa, él regresa repartiéndose en lenguas de fuego y fueron asentadas sobre cada uno de ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la gracia que el hombre recibe para servir al Señor es dada conforme a la medida. ¿Escuchó eso? A la medida del don de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nos paramos ahí. ¿Qué significa la palabra don? Regalo. Correcto. Es un regalo. No es que usted se lo ganó. No es que usted lo compró. No es que nosotros lo merecíamos, sino que Cristo se manifestó en esa gracia, en ese amor, para que los dones espirituales fueran repartidos sobre cada uno de los hombres. Porque eso es lo que dice la palabra. Los hombres. ¿Sabe por qué? Porque del macho es donde viene la vida. Amén. Entonces la iglesia se prepara para recibir al novio. Como cuando el novio le dice, voy a ir el domingo a verte, se peina, se viste ¿me entienden? Y se pone ahí al espejo y da vuelta y se ve y cómo estás, ¿me entiende? Porque el novio va a llegar. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿escuchó? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos creen en que tienen el don de Cristo? No tenga miedo, joven. No hay que tener miedo. Hay que pararse en la brecha. Amén. El Señor nos ha dado ese gran regalo. Dice la palabra del Señor que hay dones de servir, don de profecía. Amén. 9 dones espirituales. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Ah? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mayor de ellos? Vamos despacio. Yo estoy relajado. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy contento. ¿Ustedes están contentos? Ya hoy está mejor la cosa. Estos otros 2 domingos. Es que eso es así. Eso es de esa manera.
quiero ver algo aquí en la palabra. Voy a ver si lo encuentro, no les voy a decir todavía porque amén. No han llegado, ¿cuál es el mayor de todos los dones? El amor. Pero el amor, el mayor de ellos, dice la palabra, es el amor. Estaba buscando la escritura, pero no recuerdo. Ayer la estuve leyendo, pues yo no me memorizo. Sé que en 2 de Corintios, por ahí del 4:14, no sé, algo así. Amén. Entonces, hay don de profecía, hay don de predicar el evangelio, hay don de servir en el servicio, hay don de sanidad, hay don de hacer milagros, hay son 9 dones, pero el mayor de ellos es el amor. El don más grande que usted puede tener es el amor. Amén. Ahora, ¿a dónde subió Cristo para dar estos dones? No fue que Cristo dijo, tome, tome, tome. No, hubo un proceso. Gloria al nombre del Señor. Dios tuvo que ser manifestado en algo para poder recibir estas cosas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, yo soy, no temáis. Predicado el 3 de marzo el 29 de marzo de 1960. Yo soy, no temáis. En el 41. Pero cuando Dios estuvo aquí en la tierra, amén, en forma humana, sí, Señor, Cristo fue un hombre. Cristo fue un hombre en forma humana. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Era Dios hecho carne. ¿Escuchó eso? No era, aquí no dice otra cosa, era Dios hecho carne. Porque en el capítulo 1 del libro de Juan, él dice, en el principio era el verbo, que era la palabra, es lo que estaba en Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14 del libro de Juan, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando del tiempo de que Cristo vino a la tierra. Amén. Ahora, morando entre nosotros, ahora toda la plenitud de la deidad corporalmente estaba en él. Él era Dios hecho manifiesto. Amén. Entonces, Dios siendo espíritu allá en el principio, porque nosotros encontramos en la palabra que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Entonces, ese espíritu no podía venir a nosotros y perdonar nuestros pecados, porque el espíritu no muere. Amén. El espíritu no habla. Cuando yo estaba enfermo, la atmósfera me transportaba desde el hospital hasta el lugar donde estaban mis hijos. Sí, increíble. Cómo la dimensión, estar allí, más allá de la cortina del tiempo, esa dimensión, cómo hace que ese espíritu, que esa alma sea una omnisciencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo veía que mis hijos se reían y hablaban y yo me reía y que no, yo decía, ¿por qué no me escuchan? Y yo los puedo escuchar bien. Amén.
Es porque era el Espíritu. Era la vida siendo transportada en esa atmósfera, como les dijera, es algo increíble que no se puede explicar. Amén. Entonces Dios quería tener ese contacto con el humano. Sí, Señor. Dios quería tener el contacto con usted y el contacto conmigo. Pero Él no podía porque Él era ese espíritu. Él estaba en medio de nosotros. Él estaba en medio de la población. Pero el hombre no lo podía escuchar. El hombre no lo podía ver. Por eso dice la palabra, y Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Sí, Señor. No tomando a los hombres, no tomándole a los hombres el pecado. Amén. No condenando a los hombres, sino trayéndolos y dándoles, posesionándolos en un lugar que se llama, y les fue dado, dice, el misterio de la reconciliación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vea qué tremendo. Amén. Le fue dado esa parte al hombre que es un don, que es un regalo de Dios. Amén. Entonces, Dios vino y se manifestó. Dios vino al vientre de una mujer santa llamada María. Esa gota, esa célula de sangre, esa gota que fue puesta por la palabra, no por los hombres. En el libro de Isaías, capítulo 40, creo que es, la palabra dice, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Escuchó eso? Esa promesa se vino durante 800 y resto de años, hasta el día que Gabriel, hasta el día que Dios, su Espíritu, le dice a Gabriel, toma mi palabra y ve a la Virgen y dile que lo que en su vientre va a concebir es obra del Espíritu Santo. Amén. Al instante María se recordó y dijo, un profeta dijo que una virgen concebiría. Amén. Ella no tuvo miedo en decir, esa soy yo. Ella no tuvo temor en decir, yo soy esa virgen. Yo soy la mujer que ha sido escogida para traer a vida al Mesías, para que Dios pueda ser manifestado. Aquella célula que estaba en María, aquel vientre que estaba ahí, era limpio, era un vaso limpio. Dios entró en María en forma de palabra. Él entró en forma de palabra al vientre de María, porque era la palabra. Una virgen concebirá, es una palabra. Lo que en tu vientre hay es obra del Espíritu Santo. Era una palabra. Amén. Pero esa palabra hizo que Cristo naciera. Amén. Cristo nace un hombre normal como cualquiera, que necesitó ser bautizado por Juan en el río. Entonces, cuando Jesús dijo, así conviene que cumplamos toda justicia, bautízame tú a mí, le dijo Juan. Juan lo bautiza y al instante los cielos se abrieron. Amén. Los cielos se abrieron. Y descendió el Espíritu de Dios. Amén. Salió Dios del cielo. Amén. Como paloma. Y vino y entró en Cristo Jesús. Entonces, la unidad del Espíritu, Dios se une, Dios entra en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo de pecado. Amén. Era la unidad entre Dios
y el músculo que se movía, que había nacido de María, entonces Cristo llegó a ser Dios y Dios llegó a ser Cristo. Amén. Y corporalmente, la plenitud de la deidad, la plenitud de Cristo, Dios hecho manifiesto. Amén. ¿Qué era? Que pudieron ver a Dios. La gente de aquel tiempo pudo ver a Dios y le creyeron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Ahora, en el libro de Juan capítulo 1 y verso 18, vamos a las escrituras. Dice la palabra del Señor así. Vea usted qué tremendo. Amén. Dice la palabra. Vea lo que dice. 1:18 de Juan. A Dios nadie le vio jamás. ¿Ven ustedes? O sea, el Espíritu. Este es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Eso fue lo que dijo la voz del cielo. Este es mi Hijo amado. ¿Quién era ese? Ese era Dios. ¿En quien me complace morar? Dios, a Dios nadie le vio jamás. Ahora, el unigénito Hijo, el unigénito, el uno, el primero y el último. Amén. El único Hijo. Por eso él le dijo a Isaac, me vas a quitar, le dijo Abraham a Dios, mi único hijo, el único hijo que me ha dado. Que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Amén. ¿Quién era ese? Ese era Cristo. Que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ahora, ningún hombre había visto al Padre, jamás. Va a ser el unigénito del Padre, lo expresó a él el Dios. Amén. Dios se estaba expresando él mismo lo que él era por medio de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Dios quería traer estos grandes regalos sobre la faz de la tierra. Amén. Dios quería traer, él quería manifestarse, él quería hablar con la humanidad. Porque en aquel tiempo no era una iglesia de 25 como somos nosotros. Habían 400 años sin Jesús, sin Dios, sin profeta. No había Espíritu Santo sobre la tierra. El hombre estaba sin Dios y sin consuelo. La sangre corría por las calles. Amén. Hasta que vino Dios y se manifestó en su Hijo para poner reglas sobre la tierra. Amén. Para ponerle fin al pecado. Para quitarle al diablo las llaves del Hades y del infierno. Amén. Y cerrar las puertas de la muerte, el panteón y el Hades, el infierno y todas estas cosas. Dios le dijo al diablo, aquí estoy. El diablo creía que lo había vencido en el huerto del Edén. El diablo creía que lo había vencido en la cruz del Calvario. Pero cuando Jesús sube al infierno, le dijo, dame las llaves del infierno. Dame las llaves de la muerte. Dame las llaves del Hades. Amén. Después él sube a lo alto. Llevó cautiva la cautividad del pecado. Amén. Y dio dones a los hombres.
No dice aquí. ¿Cuántos creen tener un don de Dios? Ahora, el hombre jamás podía ver a Dios. Jamás. La única manera que el hombre pudiese ver a Dios era por medio de la palabra. Por eso cuando recibimos sanidad divina, nos convertimos en pequeños dioses. Amén. Para que la humanidad pueda ver. Gloria al nombre del Señor. Ahora, jamás podía ver a Dios el hombre. Ahora Dios, como no el hombre no lo podía ver, Él manda a Cristo en forma de hombre para poder manifestarse en él, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora cuando Dios entra en Cristo, Dios deja su trono. Sí, Dios deja su trono. Dios desciende, Él deja su trono, desciende, amén, en una, ¿cómo le llaman a esto? Como en una metáfora, como en una cosa así. Él viene en forma de paloma y entra en Cristo. Se une en Cristo. Amén. Para que el poder interactuar con la humanidad. Amén. Cristo empieza su misterio. Cristo empieza a predicar. Cristo empieza a hablar. No soy yo el que hago las cosas, sino es mi Padre que está en los cielos. Felipe, ¿cuántas veces he estado con ustedes y no me has visto? Es que Felipe le dijo, mira Jesús, muéstrame al Padre y me basta a mí, si es cierto que tú eres Dios. En otras palabras, eso es lo que quiso decir. ¿Sí? Felipe, ¿cómo se te ocurre, Felipe? ¿Cuántas veces has estado conmigo y no me has visto? Porque es que la incredulidad es no ver las cosas. Amén. Incredulidad es una ceguedad total. Por eso hoy el hombre está cegado, está metido dentro de un rol denominacional, está metido bajo credos, amén, y enseñanzas, manifestaciones del hombre. Yo creo que ningún joven necesita una capacitación de seminario para recibir un don de Dios. ¿No? Dios no trabaja con escuelas de seminario. En la historia de Dios y de Cristo, para manifestarse sobre la tierra, nunca trabajó con una escuela de seminario. Dios, para darle al hombre la gracia y el don, ¿cuál es el don de Cristo? El don de Cristo es cómo usted puede manifestarse como un creyente. ¿Cuál es la gracia que debe tener? Amén. Como el que dirigió hoy los cantos, tiene un gran don. ¿A dónde fue a estudiar música para cantar? El pianista, ¿a dónde fue a estudiar para tocar el piano? Es que debemos trabajar con el Espíritu Santo. No trabajemos con los hombres. No trabajemos con los hombres. Porque aún el hombre tuvo que esperar el regalo de Dios, que era el don. Y Dios tuvo que subir hasta las alturas. Subir a un madero. Bajar a los lugares más bajos de la tierra. Y este que subió, ¿a dónde estamos?
4:9 de Efesios. Y eso de que subió, escuche, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Amén. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué significan cielos? Significan dimensiones de vida. Subiendo a lo alto, primero subió a la cruz. Después baja. En los 3 días de sepultura, el Cristo fue y le predicó a las almas que estaban en el infierno. En esos 3 días de sepultura, Dios le quita al diablo las llaves del abismo. Dios le arrebata a las almas al diablo. Y cuando él sube arriba y subiendo lo alto, Dios dones a los hombres. 50 días después en Pentecostés, él baja con toditito el poder de lo alto. Amén. Qué bonito es eso. ¿Qué fue lo que los discípulos, qué fue la que la iglesia recibió? El poder de Dios. Por eso Pedro y Juan, en la hermosa, ellos pudieron decir fácilmente, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. El cojo se levantó. El poder de Dios estaba en ellos. El gran don de Dios estaba en ellos. Amén. Entonces fue Pedro un predicador. Amén. Entonces fue Esteban un diácono. Entonces Felipe pudo bautizar al Antíope. Amén. Antes no podían hacer eso. Amén. Antes no existía eso. El único bautismo que existía antes de eso era el bautismo de los bautistas que habían venido de la doctrina de Juan. Que era un bautismo basado en arrepentimiento, gloria al nombre del Señor, creyendo en aquel que iba a venir, el cual era Jesús, el Cristo, el que traía los grandes dones divinos de Dios, los grandes dones de sanidad divina. Amén. Sí, Señor. Así trabaja Dios. Dios no trabaja a lo loco. Vení vos vas a ser un pastor. Vos vas a ser un diácono. Dios no trabaja así. Amén. Entonces, sigue diciendo aquí, Dios, estamos Colosenses 2. Colosenses 2 dice, y verso 9, dice así, 2:8 al 9 de Colosenses, después de Efesios. Vamos en orden porque no quiero que se me pierda el bosquejo. Dice así la palabra del Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Porque Dios no trabaja así. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja por el medio del don de Cristo. Sí, Señor. Amén. ¿Sabe cómo se entrenan los jóvenes? Así como estoy yo, durante años aquí, durante 16 años casi ya en este púlpito. Así se entrenan los jóvenes. Así es donde se entrenan los pastores. De ahí donde salen los grandes evangelistas. De ahí donde salen los grandes maestros. Escuchando un pastor. Los dones de sanidad divina no vienen por medio de filosofías, ni enseñanzas, ni sutilezas.
¿Qué son sutilezas? Sabiduría. Yo no puedo enseñarle a él lo que yo he aprendido a través de, porque él tiene un don diferente que yo, o puede tener el mismo. Amén. ¿Me están siguiendo? Ahora dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser así? Porque el 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestades. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dijo la palabra? Vosotros estáis completos en él. Si usted está dentro de esta palabra, si usted está aquí y usted está viviendo, está caminando en esta dirección, Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Olvidémonos de cosas. Mire, yo no tengo problema si el hermano está haciendo lo que está haciendo, pero yo no. El evangelio es predicado, debe ser predicado en el poder y manifestación del Espíritu Santo. Así debe caminar la iglesia, no en programas y en cosas. No. Eso no quita el pecado. Eso no quita el pecado. El pecado lo quita la sangre de Cristo. El pecado lo cura el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa usted? Que en Italia cogen un barril y lo llenan de vino hasta arriba y toman un cerdo como viene, lo agarran de donde está y ¡pum! Lo tiran ahí y lo tapan, lo matan y lo tapan y lo dejan ahí. Amén. Allá los días van a buscar ese cerdo, no existe. El vino lo deshace, lo purifica. Porque el vino representa el Espíritu Santo, el estímulo del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el vino? Y no dañes ni el vino, ni dañes el aceite. Cuando van a ver ahí no hay nada. ¿Cuántos quieren entrar en este barril? La cochinada es purificada. Amén. No debemos andar celebrando la Santa Cena tomando vinos comprados. No, el vino es hecho por el pastor. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué el don de sanidad divina? ¿Por qué el don de Cristo como sanidad divina no camina en filosofías por el hombre? Porque Dios no trabaja así. Dios fue a lo alto, Dios subió. Amén. Así como estáis mirando al cielo, así mismo regresará. Y Él regresa, el mismo Dios viene, Dios desciende, Dios está, Dios deja su trono y viene a convivir con la iglesia. Sí, amén. Para convertir al hombre y a la mujer en un pequeño Dios sobre la tierra. Amén. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible eso? Eso es mucho para la iglesia, eso es mucho para la novia, eso es mucho para el creyente, pero ese es el misterio de Dios revelado. Dios cubrió con su sombra a la Virgen María, creó unas células de sangre en el vientre y cualquiera sabe que la vida viene del sexo masculino. Es correcto, usó
Amén. Es correcto, dice él. Ahora él dice en el capítulo 42, yo soy, no temáis, si no me equivoco, una gallina puede poner un huevo, pero si ella no está con el ave macho, no empollará. Sí, una gallina pues pone sin gallo, pero usted echa el huevo y no nace. Sí, una iglesia sin Cristo no tiene vida. Por eso es que subiendo a alto dio dones a los hombres y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es convertirlo en un pequeño, en un Dios. Dioses soy, dijo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser eso? ¿Cuántos quieren ser Dios? Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y mayores. El misterio de la piedad fue, la deidad explicada es que usted sea lo que Dios quiere que usted sea, como él. Ahora viene usted, si va al mar usted, ¿cuántas toneladas de agua tiene el mar? Dígame. Ninguna, ¿verdad? ¿Cuántas? Muchas. Ustedes jóvenes que estudian la ciencia, la biología, no sé si le han enseñado esto. ¿De qué está hecho el mar? ¿Amén? ¿Y de qué está hecho el agua del mar? ¿Verdad? Ve, este es teólogo. De minerales. Ahora si usted va con una cuchara y toma una cucharada del agua del mar y la examina, Eduardo, ¿qué viene en esta cucharada? ¿Verdad? Los mismos minerales que están en el mar. Si tienen 1000 minerales aparecen ahí. Para hacer un ADN solo tienen que sacar una. Si usted tiene una coma del Espíritu Santo en usted, esa milésima tiene los mismos minerales que todo el Dios de la tierra, que todo el Dios del cielo, que todo el Dios de la creación. Amén. Por eso es que es tan importante saber qué es sanidad divina. Gloria al nombre del Señor. En Cristo dice la palabra, vosotros, verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, que es el prepucio, en la circuncisión de Cristo. Amén. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el poder de Dios que le levantó de los muertos, ahí es donde usted está sepultado. Ahora, entonces en este caso, Dios era el macho. Y sigue siendo el macho, Dios, Cristo. Y no hubo asunto sexual respecto a ello en lo absoluto. Dios el creador creó una célula de sangre. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios, correcto. La sangre de Jehová Dios, él mismo creó una sangre para santificar a su pueblo.
A la doctrina católica dice que Jesús nació por la vía sexual. Y no. Dios se manifestó en carne a través de una célula de sangre que Él formó en María. Cuando María dijo, yo soy esa virgen. Y el profeta dijo, y yo soy, no hay duda. Y se fue corriendo de su prima cuando Zacarías, cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre. Y María fue y dijo, mirad, ya me imagino a Elizabeth decirle, María, pero estás embarazada, hijo. Sí, vino un ángel del cielo llamado, ¿cómo era el ángel que se llamaba? Se me olvidó. ¿Ah? Gabriel. ¿Ese era? ¿Están seguros? Y dijo que yo iba a obtener del Espíritu Santo. Al instante se movió Juan. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? El profeta y la palabra venían juntos. Amén. La sangre de Dios, él mismo creó una sangre para santificar a su pueblo, santificar, para traer los dones de sanidad de vida. En el libro de Hebreos capítulo 13 y verso 12, nosotros encontramos aquí esto tan importante. 13:12 dice así. Amén. Vea lo que dice ahí. 13:12 de Hebreos. Cuando lo tengan me dicen amén todos. Por lo cual también Jesús. Amén. Ahora, no estoy metiendo una doctrina unitaria. Porque la iglesia no es ni unitaria ni trinitaria. La iglesia tiene que ser Cristo. La iglesia tiene que ser Dios. Dios sois. Y si usted tiene el Espíritu Santo, aunque usted no haya llenado la estatura perfecta, hasta que el vaso no sea lleno de toda el agua, usted no se lo toma. Pero ¿qué es lo que entra en el vaso primero? Una gota de la misma agua. Por eso es que no hay manera que el hombre pueda quedarse. Por eso es que no hay manera que el que cree en la sanidad divina, el que tiene a Cristo, el que tiene la paz, no hay manera que se pueda ir al infierno. Porque si el vaso no se llenó todo, pero también lo que hay es agua. Sí. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Ajá. ¿Escuchó usted qué es lo que santifica el pueblo? Es la sangre de Cristo, no es otra cosa. Aquí no hay cosa que pueda, aquí no hay imposición de manos que pueda, aquí no hay nada de eso, es la sangre. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros, le dijo él en Israel, a Israel. Dice, para santificar a su pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sí, padeció fuera de la puerta, padeció en la cruz. Ahora dice Pablo, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad por venir, ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Amén. ¿Escuchó? Llevemos su vituperio. Amén. Y luego, en él moraba la plenitud de la deidad, Colosenses 2, corporalmente. Él tenía el espíritu sin medida. ¿Vio? Porque Dios entró en él.
Porque Dios se manifestó en Cristo. Cristo era Dios y Dios era Cristo. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Ves? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14, 12, 11, 12 y 13 y 14. Perdón, Juan 14, 11, 12 y 13. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No creían en Él. Ellos no creían que ese era Dios. Nadie puede venir a mí, le dijo él. Si el Padre que me envió no le trajere. Para llegar a Dios hay que pasar por Cristo. Y para llegar a Cristo hay que pasar por Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu. Amén. Ahora, vea usted, Dios tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Es que sí, es que trabaja el Señor. No se preocupe. Usted siga luchando. Usted siga luchando. Ah, yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo que usted no tiene el Espíritu Santo? ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Ah? A ver, ¿quién les dijo a ustedes que no tenían el Espíritu Santo? El diablo. Pero a cada uno de vosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa promesa no es en vana. Él lo tenía por medida. Él lo tenía completo. Nosotros lo tenemos por medida. Ahora, si yo fuera al océano y sacara, por ejemplo, este pequeño don que Él me da, amén. Hablando de los minerales, si usted va al mar y saca una cucharada de agua de sal, es la misma cucharada, es el mismo mar. Dios no nos puede dar a nosotros el Espíritu Santo como Él lo tenía, porque Él era Dios. Amén. Si usted va de mi hijo y usted saca la sangre de mi hijo y usted le hace un examen de sangre, él sabe que él tiene mi sangre, él tiene los minerales que yo tengo, pero él no es Daniel. No. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Él no es Daniel. Daniel soy yo. Él es otra cosa. Él es un hombre diferente aparte, con otros pensamientos, con otras ideas, con otro don. Diferente color, diferente cuerpo, diferente pelo. Pero si usted va y saca su sangre, él tiene mis minerales. Porque él salió de mí. Amén. Así trabaja Cristo por medio de la sangre, por medio de la célula de sangre. Él redimió al pueblo, santificó al hombre de sus pecados. Ahora, vamos. Me faltan 20 minutos todavía. Amén. Libro de Juan 14. Vamos ahí. Dijo Jesús, 14:6. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿escuchó? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. ¿Escuchó? Él estaba predicando a sus congregados, a sus discípulos. ¿Quién era él? El camino para llegar a Dios. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Usted quiere vida eterna? Amén. ¿Desea la vida eterna? Hay que pasar por Cristo.
El que lo lleva a la vida eterna es Cristo Jesús, y Cristo Jesús es su palabra. Aquí, en aquel tiempo, Israel lo tuvo en carne, lo tuvo en palabra. Él les predicaba, Dios les hablaba por medio de Cristo. Cristo era Dios. Él se hizo hombre para hablarle a su pueblo. Cristo no tenía un libro como este. Amén. Porque él era el libro. Porque él era la verdad. Era el camino, era la verdad y es la vida. Ahora usted tiene que tener el libro, tiene que tener la Biblia en la mano. Amén. Cuando Cristo muere en la cruz, la Biblia no existía. La Biblia existe. La Biblia empieza a existir después de los 100 años de la muerte de Cristo. La Biblia empieza a ser escrita. Y en latín. Amén. Pero ahora nosotros no lo tenemos a Cristo en carne. Tenemos a Cristo en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor. Y para tener a Cristo en espíritu y en verdad, usted tiene que tener su cuerpo literal, y esa es la palabra. Para que la Biblia pudiese ser escrita, Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Si no, la Biblia no podía ser escrita, porque este es el cuerpo literal de Cristo. Pablo era un odiador de mujeres. Pablo aquí, Pablo allá. Texto malinterpretado. Que no, ¿quién dijo eso? Texto malinterpretado. Si la Biblia dice que Dios es su propio intérprete. Amén. Esto llega el joven y le dice al pastor, vea que no, esto significa esto. Eso no se puede andar haciendo, porque la palabra del hombre es mentira. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, solamente Él. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, dijo Él, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Cuando yo estaba anotando estas cosas aquí, ayer a la 1 de la tarde, yo no sabía por qué yo estaba apuntando Juan 14:12, yo no sabía por qué. Yo digo, pero ¿qué es esto? No hallaba, ahí yo no encontraba nada. Y digo, pero ¿por qué yo estoy diciendo esto? ¿Por qué yo estoy apuntando esto? Amén. Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué? No. Ahora vea usted. Ahora dijo, si me conocieseis también a mí, si me conocieseis, también a mí, Padre, conociereis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gloria al nombre del Señor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a los hombres de sus pecados, no tomándole a los hombres los pecados. Sanidad divina. Felipe le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dios, incredulidad manifestada. ¿Cómo se atrevió Felipe a decirle eso en la pura cara a Dios? En su propio rostro le dijo, muéstrame al Padre y te creo. Así está el hombre está frente a Cristo, frente a la palabra, y no le cree a la palabra. Texto malinterpretado. No. Blasfemia contra el Espíritu Santo es esa. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Y lo exhorta y le dice, créeme que yo soy el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él volvió a su trono, se fue para regresar otra vez como Él era.
en la forma del Espíritu Santo para estar en medio de su pueblo, para estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Sí, Señor. Pero primero Él se tuvo que hacer carne. Nadie alguna vez pudiera expresar con una pluma. No hay ninguna otra manera para tratar de expresar el amor de Dios. Dios, que no es por secularidad, no es por el título de, voy a ver si me acuerdo, HLLDLEA. Vamos a ver si lo dije bien. No es el título que lo hace a usted un hijo de Dios, es el don de Dios, el regalo de Dios. Dijo Pablo, ¿qué dijo Pablo? En Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. ¿Y qué es gracia? Lo que Él nos ha dado, el don. Nadie alguna vez pudiera expresar con una pluma, no hay ninguna otra manera para tratar de expresar el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué invitación la que Él hace? Amén. ¿Vio usted? Ahora ve usted, en el segundo punto, dejamos el primero y entramos al segundo, que es Efesios 2:8. Ya lo 4:8. No, 4:11. Vea lo que dice. El 11. ¿Qué dice? Vamos a leerlo desde el 10 para que lo pueda entender. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él envía, cuando Él lo llena todo, ¿qué es lo que, cómo Él llenó todas las cosas? Envió a la tierra un don llamado ministerio quíntuple. Mandó 5 ministerios. Mandó el quinto ministerio. Efesios 4:11. ¿Cuál es el quíntuple ministerio? Dice, y Él mismo, hablando de Cristo, dio dones a los hombres. Recuerde que es Él que da los dones de sanidad divina. Sanidad divina, los dones de sanidad divina, para que por medio de esos dones de sanidad divina, el hombre reciba sanidad divina, la mujer reciba sanidad divina. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. No dijo, el seminario constituyó a unos apóstoles. Ahora hay un montón de apóstoles. Hay el apóstol Julano. Yo soy el apóstol. Yo nunca he dicho que yo soy un predicador. Yo nunca he dicho que soy un pastor. Yo soy uno que predica la palabra. Eso es lo que yo soy. Amén. Aquí ocupamos un pastor. Aquí ocupamos un pastor. Yo soy uno que predica la palabra. Ahora mire usted, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. No dijo el seminario, no dijo el HLLDN, L, no sé cómo es, así, pero así es. No dijo el maestro, Rey Julano tal, enseñó al hermano Daniel a predicar. ¿Quién dijo eso? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, escuchó, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchó. El apóstol pone el fundamento. Como dijo Pablo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, dijo Pablo, gloria al nombre del Señor. Pero hay de aquellos cómo reedifican.
Sí, Señor. ¿Qué estaba diciendo él? Yo como apóstol pongo el orden por la palabra. Yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Pero ¿cómo van a reedificar aquello? Ese es el apóstol. El profeta presenta la palabra, el profeta desciende la palabra, el profeta manifiesta la palabra, el profeta enseña la revelación. El profeta trae el misterio. Jesús, Cristo, el misterio de Dios revelado. Él era un profeta, pero era más que profeta, porque Dios estaba en él. Sí, Señor. Ese es el profeta. A otro evangelista. El evangelista pone el juego en la iglesia, brinca, salta, grita, llama a la iglesia, hace que los jóvenes lloren, hacen que los jóvenes se hinquen y lloren ahí y reciban el Espíritu Santo. Ese es el evangelista. Sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo, haz las obras de evangelista. No le dijo que era un evangelista, haz las obras de evangelista. El evangelista pone el juego. El pastor, ¿qué hace el pastor? Cuida de las ovejas. Por eso el profeta dijo, el mayor de todo es el pastor. El don de ser un pastor es más grande que el maestro, es más grande que el profeta, es más grande que el apóstol y es más grande que el evangelista. Porque el pastor mete la iglesia dentro de la palabra. El pastor no es de labios ni de lengua, porque este es un pastor. No, ¿quién dijo eso? El misterio del pastor es meter la iglesia dentro de la palabra. Revelar a Cristo crucificado, al Cristo vivo, ese es el pastor. El maestro traza la palabra, tipifica la palabra. El maestro le dice a usted, aquí y allá, en tal parte, en Julano, en el libro tal, aquí dijo tal, y allá dijo esto, y dijo el otro, y dijo aquello, y aquí. Ese es el maestro. Amén. Ahora, ¿para qué eran estos dones? ¿Para qué era el ministerio quíntuple? Es a fin, dice el 12, de perfeccionar a los santos. ¿Vio? Y usted se perfecciona no por boca ni por nada. Se perfecciona por el quíntuple ministerio que está sobre la tierra, a través de los dones de sanidad divina, a través de los dones espirituales. Amén. ¿Me está siguiendo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Vio? Para eso es el quíntuple ministerio. Ahora, el hermano Mónico, una vez predicando un mensaje, el hermano Mónico estaba diciendo, si la iglesia no tiene evangelista, si la iglesia no tiene maestro, si la iglesia no tiene apóstol, si la iglesia no tiene profeta, que es difícil, dice, el pastor se encarga de todos los 5 ministerios. Amén. ¿Escuchó eso? Por eso, el pastor, el don, la atmósfera que trae el pastor, el poder que lo invade si es un pastor, es más grande que todos, porque es el que mete a la iglesia dentro de la palabra. Si el pastor no mete a la iglesia dentro de la palabra, déjeme decirle que no es nada. Está fafarroneando.
Amén. Aquí cierro, para seguir el domingo. Pero ahora cuando él murió, resucitó. Mensaje 3 testigos en el párrafo 65. Pero ahora cuando él murió y resucitó de nuevo, dice. Ahora él ascendió a las alturas y dio dones a los hombres. Pero él es Cristo resucitado. Amén. Él no está muerto. Él resucitó de nuevo. Y su poder, dice, su poder prometió estar con nosotros, aún en nosotros, hasta el fin del mundo. Eso es correcto, dice él. Amén. Ahora vea usted. ¿A dónde encontramos esa promesa? ¿A dónde encontramos eso? Mateo 28. Quiero llegar ahí a algo, pero no voy a ir ahí. Mateo 28, 16. Vamos a dejarlo para el domingo. Aquí cierro. Mateo 28, 16. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es la palabra de Cristo, no es la de ningún hombre. 28, 16. Mateo 28, 16 dice la palabra del Señor. Vea lo que dice la gran comisión. Este es un mandamiento. Comisión es que yo le diga, hermano Tony, anda donde hermano Lucas y me traes una vagonetada de piedra. Ese es un mandamiento. Él tiene que traerme esa piedra como sea, yo no sé cómo, pero yo le dije que me traiga una vagoneta de piedra. Ese es un mandamiento. Esa es una comisión. ¿Cómo lo va a traer? No sé. Eso es lo que pasó con los apóstoles. Ahora dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, como siempre. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque él subió a los cielos para llenarlo todo. Él bajó y subió. Dejó su poder aquí y él está allá también con su mismo poder. Amén. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice él, amén. Entonces en la comisión, Jesús les enseña y los manda. Y les dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Prometió estar con vosotros hasta el fin del mundo, correcto. Ahora, usted está consciente de que algo está sucediendo. Amén. Ahora, Señor, ahora, algo está sucediendo. Señor, ahora a la audiencia, esa luz que usted ven en la fotografía, está muy cerca. El hombre tan cierto como él está parado allí. Nunca lo he visto en mi vida, pero él sabe que algo está sucediendo. Es su fe y mi fe funcionándose por el Espíritu Santo que está cerca. Sí, Señor. Amén. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Hay una cosa que sucede con la iglesia. Y por eso la iglesia no recibe sanidad divina. Amén. Porque si yo lo creo 100% y tengo fe que estas cosas son reales, pero usted no la tiene, no funciona. Usted tiene que tenerla también. Es mi fe y su fe. Amén. Si yo estoy predicando aquí y no estoy seguro de esto, y estoy predicando, eso es no tener fe. Y usted sí está seguro. Yo puedo orar 200 veces por usted que usted no va a sanar. Amén. Porque es la fe y su fe la que hace las cosas. Si usted cree que yo tengo un don de sanidad divina,
Si usted cree que yo predico este evangelio por inspiración y por el don de Dios, si usted está seguro que eso es así, usted va a recibir sanidad divina. Si no, usted no va a recibir nada. Y si usted está seguro de su fe, y su fe es perfecta, pero yo no estoy seguro y lo predico por fanatismo o por billete, tampoco la va a recibir. Entonces, vamos aprendiendo. Aprendamos a confiarnos unos a otros. Usted aprenda a confiar en mi trabajo y yo aprender a confiar en su fe y en usted. Y si yo estoy bien convencido de esto, usted va a ser convencido. Y usted lo va a creer y usted lo va a recibir. Es su fe y mi fe. Si no, dijo la palabra de Dios, ¿cómo pueden andar dos en diferentes caminos? No se puede. Dos no se pueden montar en un mismo caballo. No podemos andar, dice, en yugos desiguales. O sea, no se puede. La iglesia tiene que caminar con su pastor. Si no camina con su pastor, olvídese, no hay sanidad, no hay vida eterna, no hay sanidad de vida, no hay bendición. Tiene que caminar al lado de su pastor, si no, cosas no van a llegar a ningún lado. El Señor les bendiga, damos gracias a nuestro Señor.